cerca de 2 semanas, la empresa española Naturgy, que es la controladora de la mayor distribuidora eléctrica que tenemos en Chile, que es CGE, anunció la venta de CGE a la empresa china State Grid. Todavía falta el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que analizar esta operación porque el holding dueño de State Grid tendría participación en el mercado de la transmisión y eso en Chile está prohibido, tener estas participaciones cruzadas. Pero también hay críticas por la concentración del mercado en manos chinas, y para hablar de los desafíos geopolíticos nos acompaña Francisco Urdines, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad Católica y miembro del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy Hola, en Pauta Francisco. Bloomberg. Hola, buen día. ¿Cómo andan, Eduardo, Gabriela? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Sí, muchas gracias, Francisco. Para partir, hemos tenido grandes transacciones transnacionales en los últimos años. En la industria eléctrica tenemos a Enel, que es italiana, tenemos una gran presencia de empresas españolas en infraestructura, en la banca, pero ahora se produce el debate porque la inversión viene desde China. ¿El país de origen debe ser un tema de debate cuando analizamos las inversiones que se están haciendo en el país? Esa es una pregunta que se están haciendo un montón de países, sobre todo porque las inversiones del sector energético de China son controladas por estatales. Entonces, no es que haya algo necesariamente contra la bandera de origen, no es que las inversiones por ser chinas deban ser revisadas, sino que deben ser quizás revisadas porque son holdings estatales. Y al ingresar a un mercado como el chileno, que es monopólico, eso puede generar problemas de libre competencia. Eso ha sucedido no solo en Chile, en otros países del mundo también. Claro, ¿cómo funciona el tema de las participaciones justamente de las empresas chinas? Porque en general no se sabe mucho sobre quiénes son los controladores, o eso es más bien un prejuicio que tenemos porque por temas de idioma también es más difícil acceder a esa información. Yo creo que hay ambas. O sea, es verdad que juega un factor el desconocimiento cultural y una cierta desconfianza. Eso se ve en todas las encuestas de opinión pública. La gente en general tiene una mala imagen de China, pero también influye mucho cómo está organizada la estructura del sector empresarial. Está toda centralizada, lo que es empresas estatales, en una especie de ministerio que se llama SASA, que es una agencia pública que administra las inversiones extranjeras de las 140 empresas estatales más grandes de China. Muchas de ellas son algunas de las empresas más grandes del mundo. Unas 25 están entre las 100 más grandes del mundo. Y hay dos jugadoras claves en el sector energético. State Grid, que la hemos visto en Chile, que se encarga o se inserta en el mercado de distribución eléctrica. Y luego tenemos las Tres Gargantas de Three Gorges, que es una empresa china que está más bien interesada en lo que es generación de energía hidroeléctrica, que ha tenido inversiones grandes en otros países de la región. Francisco, estamos hablando con Francisco Urdines, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad Católica. Si tienes que explicar en pocas palabras cuál es la necesidad de la empresa china de salir a comprar operaciones afuera, quizás para los que no entiendan bien desde el punto de vista geopolítico, ¿cuál es la motivación de las empresas chinas y del Estado chino, que al final es el dueño de estas empresas? Es una pregunta excelente porque hay una mezcla de factores políticos y económicos. El gobierno chino, a mediados de los 90, lanzó una especie de política pública que se llamó Salir Afuera, en la que se invitó a las empresas estatales a invertir en distintos países del mundo. Muchas de estas estatales habían tenido proyectos enormes dentro de China. Recordemos que China es un país de dimensiones continentales y tenían una experiencia, un know-how increíble que podían replicar en otros mercados. La razón económica por la que invierten en el mundo es un enorme excedente de capital. Las empresas chinas, así como el Estado chino en general, han generado una enorme cantidad de riqueza en los últimos 20, 30 años. Ese ahorro les permite acceder a poderse darse el lujo de invertir haciendo adquisiciones que a veces son riesgosas o compras que son altas de 5, 4, 3 mil millones de dólares. Y esa es un poco la dinámica económica, por lo menos en el sector energético. Y después hay variables políticas, por supuesto. O sea, a ver, como usted dijo, yo soy profe de Economía Política Internacional y una de las reglas número 1 que estudiamos
es que más relaciones económicas siempre implican más relaciones políticas. Eso se ha visto a lo largo de toda la historia de la economía de los últimos 200 años, 300 años. Cualquier país que gana influencia económica en un país, necesariamente eso traerá influencia política. Y en ese sentido, si bien State Grid ahora hace una compra y antes hizo la compra de Chilquinta y luego tenemos Tianqi en SQM, son distintos proyectos. Cuando uno los analiza en su conjunto, claro que es válido decir que el gobierno chino como un todo tiene mayor peso en negociaciones económicas en Chile. Pero tú, cuando has leído los últimos reportes de la prensa, tú viéndolo desde el punto de vista académico, ¿ves quizás que hay un poco de sobrereacción, baja reacción? ¿Ves que, cómo calificas la reacción? A veces quizás lo decimos así, como que la reacción de guata, así como decir que estamos, los chinos vienen a comprar todo. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista académico? Porque quizás lo comparas con lo que ocurre en otros países. En Brasil yo sé que tienen también mucha presencia. Sí, en Brasil State Grid compró enormes empresas, la empresa más grande de distribución eléctrica de Brasil en el año 2016, se llama CPFL, luego compraron o se adjudicaron proyectos de distribución eléctrica a partir de un proyecto enorme que es una represa en el norte que se llama Belo Monte. En total tienen 11.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Brasil. O sea que son un jugador importantísimo en uno de los mercados de energía hidroeléctrica más grandes del mundo. Y eso generó en Brasil una reacción similar a la que vemos en Chile. Chile en este sentido es como una especie de mercado tardío, pero a mí lo que me ha sorprendido es que se ha apelado aquí a la necesidad de la investigación por tribunales de libre competencia, que es algo que no se hizo en Brasil, por ejemplo. Y mi sensación es que la reacción es la justa. A ver, yo creo como académico que está muy bien que se hable de estos temas. En Chile no hablábamos de China hasta hace muy poquito, a pesar de que es el principal socio comercial, quizá hoy el principal inversor extranjero, o sea, es un actor económico central y siempre había sido un tema relativamente secundario. En Brasil, en Inglaterra, en Argentina, en Australia, son temas que están en la tapa de los diarios con cotidianeidad. Entonces yo creo que este diálogo es bueno. ¿Por qué? Porque obliga también a los legisladores, a los políticos, a posicionarse al respecto. Es necesario que ellos también, conozcan, aprendan sobre este tema, porque esto no es un tema de ahora, o sea, no es una variable que afecta a este gobierno, es una variable estructural que va a afectar al próximo y al subsiguiente. Es algo con lo que el Estado chileno debe aprender a convivir. Entonces creo que la reacción es equivalente a la que se ve en otros países, es equivalente. Claro. Claro, da un poco de miedo, creo que la prensa a veces magnifica la idea de esta especie de China, ¿no? Una China como con mayúsculas, ¿no? Que controla todo con hilos. No lo veo así, yo veo más bien una serie de grandes empresas estatales que son enormes, que tienen un enorme peso económico y que además responden, sí, a incentivos políticos muchas veces. Entonces, para los países que reciben estas inversiones, no necesariamente tiene que ser un motivo de preocupación, pero sí deben ser tratadas con la responsabilidad que merecen, o sea, asegurarse de que está todo funcionando, que se adscriben al marco jurídico. Si ese es el caso, no habría mayores problemas. No ha habido mayores problemas en Brasil, por ejemplo, a pesar de que tienen una enorme participación en el mercado. Claro. Tú decías que es bueno hacernos algunas preguntas para empezar con este debate por el creciente aumento de la participación de China en las inversiones chilenas. ¿Cuáles son esas preguntas que nos tenemos que hacer? Bueno, yo creo que una primera pregunta es por qué las empresas están vendiendo sus activos, las que se van, ¿no? Ahora el holding español que vende a State Grid, ¿por qué vende? ¿Por qué Sempra vendió Chilquinta? Claro. Creo que eso es importante entenderlo. Sempra también vendió a las Tres Gargantas en Perú, un proyecto enorme el año pasado que se llama Luz del Sur, o sea que Sempra en cierta manera se ha retirado del mercado aquí en la región.
CPFL, que es el caso brasileño que tanto se utiliza como espejo de la compra actual, es un poco distinto porque quien era propietario de esa participación era Camargo Correa, que era una empresa constructora que estuvo muy afectada por la investigación en Brasil del Lava Jato y de los casos de corrupción de 2015-2016, y tuvo que vender porque estaba urgida económicamente. Me parece que aún falta, al menos yo no lo he visto en prensa y en debate público, una discusión primero de por qué se está dando este reacomodamiento y salida de algunos capitales que estaban hace años aquí. La segunda pregunta que hay que hacerse respecto a la entrada de capitales chinos es cómo el gobierno, o cómo el Estado, porque de vuelta esto no trasciende al gobierno, cómo el Estado responderá si esta tendencia se profundiza en los próximos años. Yo esperaría como académico que esto continúe sucediendo en otras agendas incluso, en otras industrias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si en los próximos 2 o 3 años sigue habiendo inversiones de este tipo? ¿Cómo esto repercutiría políticamente? En Brasil, para de vuelta traer un caso. Estamos conversando con Francisco Urdines, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad Católica y miembro del Centro de Estudios Internacionales. Estamos con algunos problemas de conexión, pero estábamos hablando con él. Se nos congeló Francisco. Sí, estábamos hablando con él sobre lo que han sido las inversiones chinas en Chile. Al parecer exacto, yo tenía... Sí. No sé si, bueno, quizás la pregunta que yo iba a hacer, y quizás es un debate, un tema que es muy interesante, es quizás cómo ve él. Yo creo que vamos a tener que invitarlo, muy interesante lo que estaba diciendo en otro programa, para ver cómo cambia quizás la visión de esta política, este poder político y poder económico, este peso que vemos en China, en un gobierno de Joe Biden con Estados Unidos, en un gobierno que va a ser... que puede quizás apelar más al multilateralismo, a mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Vamos a tener que invitar a Francisco Urdines, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad Católica, en otra ocasión para profundizar también sobre esos temas. Sí, de todas maneras le agradecemos a la distancia por su análisis.